y Utopias, un espacio para contar historias de la historia. Bienvenidos a una nueva edición. Hola a todos y bienvenidos a este espacio en el que contaremos historias curiosas, historias reales. Quizás contaremos historias que son leyendas, pero que forman parte de la historia. En el episodio anterior, relatamos algunos de los detalles y las peculiaridades del encierro de Daniela. Su quiebre y fortaleza emocional puesta a prueba durante 2 años, despojada de sus cosas y confinada en una habitación. Luego de que Daniela tomara la decisión de salir del cuarto de forma definitiva para enfrentar a Kit Raniere, se hicieron los preparativos para llevarla a México. Debido a su estatus, debía pasar la frontera por tierra. Se le permitió empacar algunas cosas. A Daniela no le dieron ningún documento de identificación. Su regreso a México seguía condicionado a realizar algunas tareas para que le devolvieran su identidad y la promesa de una visa. Me llevé algunas cosas. No tenía mucho. Tenía algunas joyas, unos aretes o algo así, porque pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Qué va a pasar? El impacto no se había disipado, pero pensé que podría empeñarlos. Esto es dinero. Trataba de pensar sobre lo que iba a hacer. Tomé algo de dinero de la billetera de mi papá y me decía que en cuanto llegara a México trabajaría y le pagaría. Necesitaba tener algo. No podía llegar sin un centavo a México. Su padre y otra persona de NXIVM se encargaron de conducir y acompañar a Daniela hasta la frontera con México en Texas. Fueron tal vez 2 o 3 días de viaje. Recuerdo una noche en un hotel. Daniela fue al gimnasio del hotel y se sentó a ver las noticias. Necesitaba saber qué estaba pasando en el mundo real. Luego, accedió a un módulo de internet del hotel. Recuerdo que comencé a buscar en Google la ciudad más segura de México. Tenía tanto miedo que quería ir a un lugar seguro. No me permitieron ir a mi ciudad natal ni a ningún lugar en el que me conocieran. Y tenía mucho miedo. Así que recuerdo ver una lista de las ciudades más seguras y elegí la primera. Seguí buscando información. No sabía cuánto valían los pesos, no tenía sentido del dinero, no tenía idea de nada. Antes de salir del hotel y llegar a su destino en la frontera, Daniela relata. Tuve esta sensación de que no quiero hacer las cosas mal. Y le dije a mi papá que le había quitado algo de dinero. Estaba realmente asustada. Y le devolví el dinero. Al llegar a la frontera, alguien esperaba a Daniela para ayudar a cruzarla. Era el contador de mi padre. Estaba allí porque México era muy violento. Y de hecho fue muy peligroso, especialmente en la zona norte. Pude observarlo porque estaba desolado y había como marcas de bala a lo largo de la carretera. Así que creo que mi padre coordinó todo para que yo no pasara sola por ese tramo tan peligroso. O no lo sé, lo consideré un acto de bondad. Antes de cruzar la frontera, tuve un momento con mi papá. Me abrazó y me dio algo de dinero. Me dio su reloj y lloramos. Me dijo, por favor, haz todo lo necesario para regresar con nosotros. Va a ser difícil, pero puedes hacerlo. Fue tan hermoso porque se sintió real. Daniela abordó el vehículo de la persona que la estaba esperando. Recuerdo haber pasado por Monterrey
que es la primera ciudad importante en cruzar. Recuerdo detalles sobre Monterrey. No recuerdo si nos detuvimos allí o no. También recuerdo haber pasado por mi ciudad natal. Y me dejó en la capital de ese estado, de mi estado natal. Me compró un boleto de ida desde la capital del estado hasta la ciudad a la que me dirigía, y eso fue todo. Finalmente, después de varios días de viaje en autobús, llegó a su ciudad de destino al sur de México. Cuando llegué no perdí el tiempo. Había una parte maravillosa de estar en el mundo exterior. Se sintió realmente abrumador. De repente, un mundo completamente abierto, pero al mismo tiempo fue aterrador. Tan pronto como me bajé del autobús, le pedí a alguien que me indicara dónde estaba el centro del pueblo, la plaza principal, y fui allí. Comencé a preguntar por hostales. Necesitaba sentarme, conseguir el periódico, buscar un trabajo, buscar un lugar para vivir. No perdí el tiempo. Conocí a un hombre que fue muy amable y me recomendó un buen albergue para alojarme. Era una ciudad muy segura. También necesitaba una casa de empeño y él me llevó. Una vez en el albergue, Daniela comenzó su búsqueda activa de trabajo. Sin identificación, sin formación académica, trataba de buscar trabajos simples. Se tomó unas fotos e imprimió varios currículums con sus habilidades en informática. Finalmente, consiguió un trabajo en una tienda de computadoras. Tuve mucha suerte. Fui honesta diciendo que no tenía identificación y que buscaba algo temporal. Comencé a trabajar a los pocos días. Una vez que había conseguido trabajo, Daniela logró rentar una habitación donde vivir cerca de su trabajo. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la ciudad fue ir a la biblioteca pública y tratar de obtener una tarjeta para conseguir un libro, porque todavía necesitaba hacer los informes para recuperar mis documentos y no tenía libros. La persona a cargo de la biblioteca me dijo que necesitaba un garante, y recuerdo haberle dicho que no lo tenía y tampoco una identificación. Me dijo que firmaría por mí, ya que no había suficientes personas que leyeran en estos días, y me dio una tarjeta y pude conseguir libros. No estaba escribiendo y no estaba haciendo informes de libros porque no tenía una computadora. Para poder usar una computadora necesitaba ir a un cybercafé y pagar por hora. No tenía dinero y no podía gastar dinero. Estaba ocupada tratando de sobrevivir. No tenía nada. Necesitaba mis papeles incluso para poder comenzar a hacer las cosas que me habían dicho que tenía que hacer. Me habían dado plazos. Había una fecha límite de varios meses para obtener mi visa, lo cual era una locura. Daniela intentó sacar su certificado de nacimiento en la ciudad, pero los trámites para obtenerlo eran muy costosos y no tenía el dinero suficiente. Tuvo varios trabajos, dio clases de inglés, trabajó en restaurantes, diseñaba sitios web. Llegó a tener hasta 4 trabajos al mismo tiempo. En uno de sus trabajos, enseñando inglés, conoció a una mujer que era abogado de la Comisión de Derechos Humanos. Nos hicimos amigas y en una de nuestras conversaciones le comenté mi situación con los papeles. Me dijo que tener una identidad es un derecho humano. Me ofreció conseguirme mi certificado de nacimiento y a través de la Comisión de Derechos Humanos obtuve finalmente mi certificado de nacimiento gratis. La fiscalía le preguntó a Daniela cómo cambió su vida una vez que tuvo su certificado de nacimiento. Tener una identidad lo es todo. Lógicamente me refiero a lo que se puede hacer, los trabajos que se pueden postular, tener cuentas bancarias, tener tarjetas de crédito, tener un lugar oficial donde vivir, el sentido de identidad y la falta de dependencia. Mi vida cambió por completo.
Sin embargo, Daniela no había cortado su dependencia emocional con Ranier. Seguía comunicándose, escribiendo reportes, cumpliendo tareas. Cuando salí de Estados Unidos, cuando escapé de la habitación, obviamente significó un antes y un después. Fue una gran decisión, pero de ninguna manera detuvo todo. No se borró todo dentro de mí, no se borró el abuso, no se borró la manipulación. Y no fue así para mí. No creo que la naturaleza humana sea así. Así que incluso después de que me fui, todo el abuso seguía dentro de mí, todo se quedó conmigo. Mis circunstancias habían cambiado y traté de aprovechar eso al máximo. Pero todo eso, todas las expectativas, todos los castigos, todo lo dicho, todas esas cosas continuaron conmigo. Sin embargo, mientras pasaba más y más tiempo en el mundo real, yo no diría que se desvaneció, pero en la medida que construía un mundo para mí, que tuve amigos, trabajo, una identidad, un novio, fue solo después de eso que pude mirar hacia atrás y mirar el mundo en el que había estado, y me di cuenta de la monstruosidad por la que había pasado, pero no fue inmediato. Tomó años. Fue un largo proceso de reconstrucción de cada parte de mi existencia que había sido destruida. En mi mente todavía sentía que necesitaba arreglarlo, que les debía algo, que hice algo malo. Aproximadamente un año después de su salida del cuarto, un acontecimiento la lleva a encontrarse con varios miembros de NXIVM. En abril de 2013, Daniela trabajaba como gerente del restaurante de un exclusivo hotel en Mérida, México. En ese lugar se realizaría la boda de Emiliano Salinas, miembro de alto rango en NXIVM, con la actriz Ludwika Paleta. Lauren Salzman, la única persona a la que Daniela veía mientras estuvo encerrada, fue invitada a la boda junto a otros miembros de NXIVM. Recuerdo que fue una experiencia extraña. Estaba en la fuente frente al hotel en el que trabajaba. Era como dos mundos chocando. Mi hermoso nuevo mundo y el pasado. Según Daniela comentara en su testimonio, la interacción con Lauren fue igual que en el pasado, preguntándole cómo iba en su programa y dándole discursos de cómo podía arreglar las cosas. La fiscalía le preguntó, ¿consideró que su contacto con alguien en NXIVM era importante para tratar de obtener acceso a su familia? Sí, quiero decir, ni siquiera puedo decir Lauren, porque siempre fue Kit. Kit tenía el control de mi familia todavía. Todo fue canalizado a través de Kit. Si hacía lo que tenía que hacer, tendría acceso a todo eso. Pero eso se desvaneció con el tiempo. En algún momento me di por vencida con mi familia. En realidad no completamente, pero estaba construyendo mi propia vida. Lo solté y no lo necesitaba. Ya no necesitaba mis papeles. La belleza de la vida y vivir la vida simplemente se apoderó de mí y pude seguir adelante. Pero sí, sentí claramente que Kit tenía el control de mi familia. Daniela continuó con su nueva vida, reconstruyéndola. En el transcurso del tiempo, la primera persona de su familia con quien Daniela retomó contacto fue con su madre Adriana, quien había dejado Albany para mudarse a México. Luego, su hermano Adrián, quien ya comenzaba a dudar de la situación en NXIVM con Kit Ranier, puesto que su hermana mayor Mariana había tenido un hijo de él. Finalmente Camila, a quien trató de ayudar llevándola a México con el apoyo de su hermano. Para el momento del juicio contra Kit Ranier, Daniela es la directora general de una empresa manufacturera con muchas responsabilidades y viajes alrededor del mundo.
En algún momento me di cuenta de que no iba a cambiar el mundo y fue triste. Tenía sueños infantiles de cambiar el mundo y hacer algo realmente importante. Hoy siento que mi participación en el mundo es más pequeña, pero lo suficientemente grande para mí. Tengo 250 familias que dependen de mí y estoy muy orgullosa de hacer ese trabajo. En el mes de octubre del año 2020, 8 años después de que Daniela saliera del cuarto y comenzara a reconstruir su vida, Keith Raniere fue sentenciado a 120 años de prisión. El día de su sentencia, Daniela hizo una breve declaración de impacto de víctima dirigiéndose a Keith Raniere. Tomaste 10 años de mi vida, desde los 16 a los 26, y el tiempo es la única métrica fácil, porque no puedo cuantificar lo que me hiciste en otros términos. Abusaste de mi cuerpo inocente, quebraste mi mente y pusiste a mi familia en mi contra. Sobreviví, pero no porque fueses misericordioso, sino porque fui resiliente. Sin embargo, nunca sabré cómo hubiese sido mi vida sin todo este dolor y horror que me infligiste. Encuentro alivio al saber que esto ha terminado. Encuentro alivio al olvidarme de ti. Y esta es la última vez que llamarás mi atención. Keith Raniere cumple una condena en prisión. La vida de Daniela fue solo una de las muchas vidas influenciadas, manipuladas y controladas por Keith Raniere y NXIVM. Y Utopias, un espacio para contar historias de la historia.